Introducción, SEO negra. ¿Crees que entiende siquiera una palabra de lo que decimos? Trent ni siquiera se molestó en bajar la voz mientras sonreía con suficiencia desde el otro lado de la mesa. Derek rió entre dientes y respondió, lo dudo, pero bueno, ¿una compra de $1.000 millones por una muñeca de sushi silenciosa? Acepto ese trato cualquier día. Así empezó. Una cena privada de $800 millones en el corazón del restaurante en azotea más exclusivo de San Francisco, con vistas panorámicas a la bahía. Pero lo que debería haber sido una colaboración histórica se convirtió en algo mucho más desagradable. Una guerra tácita de miradas, silencio y prejuicios. A la cabecera de la mesa estaba sentada Kamiko Ayase, una multimillonaria tecnológica japonesa que construyó su empresa desde cero. Su silencio no era debilidad. Era moderación. No hablaba inglés esa noche. No porque no pudiera, sino porque no quería. Era su armadura. Y detrás de ella, desapercibida e invisible, se movía Naomi Brooks, una joven camarera negra de complexión delgada, ojos almendrados y postura de bailarina. No solo rellenaba copas de vino. Lo observaba todo. Cada palabra, cada microagresión, cada insulto susurrado como si no se oyera. Pero Naomi lo oía todo. Las sonrisas burlonas, los tiernos chasquidos de dedos, las insinuaciones raciales, el rechazo de Kamiko como un simple obstáculo exótico en su camino hacia la conquista. Lo que sucedió después no fue solo un revés comercial. Fue una revolución disfrazada de vajilla. Esto no es solo otro juego de poder en una mesa de negociaciones. Esta es una historia negra. Una historia sobre las subestimadas, las ignoradas y el poderoso silencio de las mujeres que se niegan a ser borradas. Y cuando Naomi finalmente abrió la boca, no solo tradujo. Puso la sala patas arriba. Así que, antes de profundizar en lo que sucedió esa noche, los tratos, el engaño, la dignidad, asegúrate de seguir el canal. Compartimos historias como esta cada semana. Historias que nos recuerdan que las voces más silenciosas suelen tener más peso. Porque a veces las personas a las que más ignoras son las que reescriben el final. Quédate con nosotros. Querrás escuchar esto. El restaurante se llamaba Palisade. Ubicado en el último piso de una torre de cristal y acero en el centro de San Francisco. No era solo un lugar para comer, era una declaración de intenciones. Las lámparas de araña no solo colgaban, sino que caían como cascadas congeladas. Los suelos de mármol brillaban bajo la tenue luz ámbar y una vista panorámica de 360 grados de una ciudad construida sobre la ambición. Dentro del salón privado reservado para esta cena, el ambiente estaba cargado de exclusividad. Paneles de caoba cubrían las paredes. Una larga mesa curva de nogal pulido reflejaba la tenue luz de las velas. El aroma a pato asado, aceite de trufa y bourbon caro flotaba en el aire. En un extremo de la mesa se sentaba Derek Caldwell, director ejecutivo de Valancourt Biotech. Alto, de hombros anchos, con un traje gris a medida que costaba más que el alquiler mensual de la mayoría. Su cabello rubio peinado hacia atrás y su sonrisa perfecta pertenecían a un hombre que siempre esperaba ganar. A su lado, el director financiero Trent Langley, más joven, más astuto, más ambicioso. Su traje era más oscuro, su reloj más llamativo. Si Derek era el rey en la sala de juntas, Trent era el verdugo. Juntos, eran tiburones con piel humana, calculadores, impacientes y completamente convencidos de su dominio. Frente a ellos, la mujer a la que creían estar a punto de conquistar, Kimiko Ayase, multimillonaria por derecho propio, fundadora y directora ejecutiva de Osiko AI, la empresa pionera en robótica quirúrgica y tecnologías de interfaz neuronal con sede en Tokio. Pero esta noche, ella era el misterio de la sala. Su cabello era plateado, cuidadosamente recogido. Su vestido, una seda índigo intenso, fluía como agua quieta. Sin joyas, sin maquillaje, solo su presencia, tranquila, indescifrable. No dijo nada. Su asistente, sentado ligeramente detrás de ella,
Ofrecía suaves traducciones cuando era necesario, pero sobre todo Kimiko escuchaba. Su silencio hacía que los hombres se estremecieran. Y luego, por supuesto, estaba Naomi, la camarera. Nadie se dio cuenta. Se deslizaba entre las mesas, ajustando los niveles de vino, retirando los platos. Su nombre no estaba en la lista de invitados. Su voz aún no se oía en la sala, pero sus ojos sí. Observó las sonrisas condescendientes de Derek. Vio la pierna inquieta de Trent rebotando bajo la mesa. Y observó a Kamiko, estoica, majestuosa, manteniéndose firme en una habitación construida para hacerla sentir pequeña. Las líneas de batalla estaban trazadas. La sala parecía lujosa, pero bajo la superficie, algo más frío hervía a fuego lento. Esto no era solo una cena. Era una prueba. Y ninguno de ellos sabía a quién se estaba examinando. Todavía no. El primer brindis fue incómodo. Derek levantó su vaso de bourbon con la confianza de un hombre acostumbrado a marcar el tono. Por las alianzas globales, dijo, y por un futuro donde la ciencia no conozca fronteras. Sonrió ampliamente como si acabara de pronunciar una frase digna de portada de revista. Kamiko simplemente asintió, levantó su vaso en silencio y bebió un sorbo. Sin palabras, sin traducción. Trent se inclinó, susurrando. ¿Era un sí o solo un gesto cortés? No se molestó en bajar mucho la voz. Kimiko dijo algo en japonés para ayudarla. La ma-N, inexpresiva, se volvió hacia la mesa. La señora Ayase apreciaba el sentimiento. Eso era todo, y ese era el patrón. Derek ofrecía largos y animados discursos sobre el potencial transformador de fusionar la robótica quirúrgica de Hocico AI con la distribución global de Balancor. Hablaba de cifras, plazos, captación de mercado. Sonreía entre frases. Gesticulaba como si dirigiera a una audiencia invisible. Kamiko respondía con una frase corta, tranquila y mesurada. El auxiliar traducía. Siempre en una sola frase, siempre neutral. La paciencia de Trent se agotó primero. Se inclinó hacia Derek y murmuró, ¿en serio estamos negociando con una estatua? Esto es una locura. Derek forzó una sonrisa cortés, susurrando de vuelta, es cultural. Está jugando su juego. Solo ten paciencia. Pero Trent no estaba hecho para la paciencia. Chasqueó los dedos hacia Naomi, sin siquiera mirarla. Oye, cariño, más de eso, Sara. Lo vamos a necesitar. Naomi sintió la punzada tras la palabra. No la petición, sino el tono, la familiaridad que no se había ganado. La forma en que, cariño, se sentía más como una correa que como un cumplido. Sirvió el vino sin decir palabra, con las manos firmes, pero la mirada fija. Más tarde, Trent se recostó en su silla, poniendo los ojos en blanco mientras el asistente traducía otra respuesta mesurada. «Sabes», dijo en voz alta, «probablemente podríamos reemplazarla con un chatbot. Conseguiríamos más interacción». Derek rió entre dientes. Naomi vio el rostro de Kamiko, todavía tranquilo, pero algo en sus ojos cambió. Una mueca, una herida que se registraba y luego se ocultaba de nuevo. No le hablaban a ella. Hablaban por encima de ella, a su alrededor, a través de ella. Vieron una barrera lingüística, pero no vieron lo que esa barrera decía de ellos. Para ellos, Kamiko era un problema que resolver, una figura que convertir, un nombre en un contrato. Para Naomi, ella parecía algo completamente distinto, un espejo. Y sentía como la tensión aumentaba. La habitación no solo se enfriaba. Se estaba resquebrajando. Naomi Brooks siempre había sabido desaparecer. Le habían enseñado, no directamente, sino a través de años de sutiles lecciones. En aulas donde era la única chica negra, en tiendas donde la seguían, no la saludaban. En entrevistas donde sonreían, pero nunca le devolvían la llamada. En este restaurante, era invisible por diseño. Era parte del entrenamiento. Servicio impecable.
Pasos silenciosos. Mirada baja, manos rápidas, nunca hablar a menos que se le dirigiera la palabra. Hacerlos sentir especiales sin ser vistos. Pero Naomi no siempre vivió en las sombras. Hubo una época en que su mundo estaba lleno de color, textura y sonido. Kioto, Japón. Su madre había sido diplomática destinada allí durante casi una década. Naomi había pasado sus años de formación recorriendo los senderos empedrados de los templos, persiguiendo cigarras en el calor del verano y doblando grullas de papel en un aula tranquila con niños que nunca le preguntaron por qué su piel era diferente. Aprendió japonés antes de aprender sarcasmo, antes de aprender a estremecerse ante las expectativas, antes de entender lo que significaba ser diferente. El idioma se quedó grabado en ella, no solo en la memoria, sino en el tono y el instinto. Recordaba el peso de las palabras, la cadencia de respeto implícita en cada frase. Recordaba la reverencia, no solo del cuerpo, sino de la intención. Ese mundo había sido suyo una vez. Luego vino la mudanza de regreso a Estados Unidos. Entonces se dio cuenta de que hablar japonés con fluidez impresionaba más cuando lo decía a alguien que no se parecía a ella. Que su historia no era lo suficientemente exótica. Que su inteligencia siempre sería cuestionada porque no parecía la imagen de la excelencia. Ahora, a los 24 años, Naomi hacía malabarismos con sus turnos, préstamos estudiantiles y sueños silenciosos. Tenía 2 trabajos para pagar la matrícula en una universidad de bellas artes en Oakland. Pintaba de noche, dibujaba durante los viajes en tren y servía vino con un aplomo que emanaba de su conocimiento de su valor, incluso si nadie más en la sala lo sabía. Pero esa noche, algo se despertó en ella al ver a Kamiko Ayase soportar los insultos y la cortesía performativa. Naomi no solo vio a una multimillonaria silenciosa. Vio a alguien librando la misma guerra silenciosa. Alguien que tenía poder, pero que seguía siendo irrespetada por su acento, su género, su silencio. Y Naomi conocía ese silencio demasiado bien. Lo había llevado como una armadura durante años. Pero esa noche, ese silencio comenzaba a resquebrajarse. La conversación, o lo poco que quedaba de ella, había empezado a desmoronarse. Derek se recostó en su silla, tamborileando con los dedos sobre la mesa como si esperara a que alguien le indicara el siguiente paso. Kamiko permaneció quieta, tranquila, serena, respondiendo a cada pregunta con unas pocas palabras precisas a través de su ayuda. Su silencio era firme, su tono respetuoso, pero para el hombre frente a ella, era exasperante. Finalmente, Trent exhaló con fuerza, tiró la servilleta sobre la mesa y se inclinó hacia adelante con una sonrisa burlona. «Queremos comprar tu empresa», dijo, pronunciando cada palabra como si le hablara a un niño pequeño. «¿Entiendes?» Derek se rió, no porque fuera gracioso, sino porque pensó que estaba en control. «Quizás deberíamos sacar unas tarjetas», añadió con voz cargada de condescendencia. A Naomi casi se le cae el scarf que tenía en la mano. Estaba de espaldas junto a la gasolinera, fingiendo consultar la carta de vinos, pero le ardían las orejas. Sus dedos se aferraron al borde del mostrador. No era solo la burla. Era el tono, la suposición de que si alguien no hablaba como ellos, de alguna manera era menos. Kamiko parpadeó lentamente. No se inmutó. No respondió, pero el aire de la habitación cambió ligeramente. Trent volvió a sonreír con suficiencia. «En serio, ¿esto es un trato comercial o una pantomima?» Y entonces vino el insulto final. Tranquilo pero agudo. «Lo juro, tío», le murmuró a Derek, sin darse cuenta de que Naomi estaba a solo 1,5 metros de distancia. «Esto es como negociar con un bonsái». Derek rió entre dientes. Silencioso, decorativo, probablemente más viejo de lo que parece. Naomi se giró lentamente. Su corazón latía con fuerza, no con furia, sino con furia. Miró a Kamiko, todavía ilegible, todavía serena, pero Naomi la vio, el leve cambio en su mandíbula, la silenciosa tormenta tras sus ojos.
Entonces Naomi sintió una mano en su hombro. Era su giro revelado, el gerente de historias racistas, Foster. No te involucres, susurró. Habla solo cuando te hablan. Haz tu trabajo, asintió. Pero algo en su interior ya se había desatado. Kamiko habló en japonés, una frase que su asistente no tradujo. No para los hombres de la mesa. Un susurro casi para sí misma. Naomi lo oyó claramente. ¿No hay nadie aquí que me vea? Y así, Naomi supo que esto no era solo ignorancia cultural. Era intencional. Era sistémico. Y ya no podía permanecer en silencio. La sala se había sumido en una extraña quietud. Trent se había recostado, claramente complacido con su comentario sobre el bonsái. Derek se servía otro dedo de bourbon, con la mirada engreída de quien cree haber cerrado un trato. El ayudante, siempre profesional, permaneció en silencio, y Kimiko no se había movido. Pero entonces, en voz baja, volvió a hablar. Una frase, solo una, no para traducir, no para los hombres. Se dirigía al espacio entre ellos, como si lanzara su voz a un cañón y esperara que alguien, cualquiera, la repitiera. Naomi oyó cada sílaba. Guoticio. Anto y yo matite. Yo. Tú sabes Wakoko y yo derayo. ¿Tú sabes que de verdad hay alguien aquí que me vea? La palabra golpeó a Naomi como una cuerda vibrando en lo profundo de su pecho. No era solo el significado. Era el dolor que sentía. Esa clase de tristeza no provenía de la debilidad. Provenía de ser borrada a simple vista. Naomi se apartó de la pared. Por un segundo, le temblaron las manos. Podía sentir la presión del protocolo apoderándose de ella, el miedo a ser despedida. La advertencia de Foster aún le ardía en el oído. Pero esa frase, esas pocas palabras suaves de Kamiko, hicieron que cada regla que alguna vez había seguido se sintiera insoportablemente pequeña. Se acercó a la mesa. El clic de sus zapatos contra el suelo de madera resonó en el repentino silencio. Derek levantó la vista, irritado. Trent frunció el ceño. Su gerente se quedó paralizada por la incredulidad. Naomi no se detuvo. Se acercó a Kamiko e hizo una profunda reverencia. No el gesto superficial de atención al cliente, sino la profunda y formal reverencia. Una reverencia reservada para los mayores, para los sensei, para las personas cuya presencia pesaba más allá de las palabras. Luego, lentamente, se levantó, miró a Kamiko a los ojos y habló en un japonés claro y fluido. Ayashi-sama, lo siento mucho. Sé que no debo hablar, pero el silencio ante esta falta de respeto es en sí mismo una forma de traición. Si me lo permite, yo puedo ayudar. Derek dejó caer su vaso contra la mesa con un golpe sordo. Trent abrió la boca, pero no dijo nada. El ayudante parpadeó, aturdido. Kimiko abrió mucho los ojos, no por la sorpresa, sino por reconocerlo, como alguien varado en el mar que finalmente ve un faro entre la niebla. Extendió la mano, tocó suavemente el brazo de Naomi y susurró en japonés, «Gracias por recibirme». Y así, el equilibrio de poder en la sala cambió. Naomi no solo había hablado, lo había cambiado todo. Kamiko se reclinó en su silla por primera vez esa noche, sin apartar la mirada de Naomi. Asintió sutilmente. No era solo permiso. Era confianza. Naomi dio un paso adelante. Su voz, ahora firme, llenó la sala como una corriente de claridad. Ayashi-sana me ha pedido que traduzca sus declaraciones de ahora en adelante, dijo, dirigiendo sus palabras a Derek y Trent. Cree que es hora de que entiendan todo el peso de lo que está sucediendo. Trent rió nerviosamente. Claro, dijo. Cuéntame. Naomi se volvió hacia Kimiko. Intercambiaron una breve frase en japonés. Mesurado, deliberado. Entonces Naomi se volvió hacia la mesa de nuevo, con la postura erguida y la voz tranquila. Le gustaría empezar hablando del contrato revisado que trajiste esta noche. Derek metió la mano en su maletín y le deslizó la carpeta de cuero hacia Naomi. Está todo ahí, dijo.
Limpio, sencillo, más que un señor. Naomi abrió la carpeta y examinó el primer. Páginas. Su corazón se aceleró, no por miedo esta vez, sino por concentración. No era abogada, pero había pasado suficientes noches ayudando a su madre a corregir escritos diplomáticos como para reconocer ciertos patrones, un lenguaje que sonaba generoso, pero tenía matices. Pasó a la sección 7b. Sus ojos se detuvieron. Esta cláusula, dijo lentamente, otorga a Balancor derechos ilimitados para renegociar todas las licencias de propiedad intelectual tras la fusión. Eso incluye la IA quirúrgica que Kumiko Hayashi desarrolló personalmente. Derek parpadeó. Ese es el lenguaje estándar de las fusiones. Naomi negó con la cabeza. No, es intencionadamente vago. Permite vender sus patentes. Despojó la tecnología principal sin necesidad de aprobación. Trent hizo un gesto con la mano. Es una salvaguardia por si acaso las cosas cambian tras la adquisición. Naomi ni siquiera lo miró. Continuó pasando páginas. Sección 12, dijo, con un tono más agudo. Esta es una cláusula de no competencia, pero está redactada de forma tan general que no solo impediría a la señora Hayashi fundar una nueva empresa tecnológica. Le impediría ejercer como consultora, docente y dar conferencias. Durante 10 años, los había estado mirando directamente. No solo intentan comprar su empresa, sino que intentan borrarla de la industria. El silencio que siguió a la redención y la reforma. Camarera. Era pesado. Derek tensó la mandíbula. Trent murmuró algo en voz baja. Su confianza, su control petulante, se estaba desvaneciendo. Y Tico no había dicho ni una palabra, pero su rostro reflejaba la serena satisfacción de un jugador de ajedrez que observa cómo se desarrolla un jaque mate, movimiento a movimiento. Naomi había descifrado el código, y ahora la trampa estaba abierta de par en par. El aire en la habitación se había calmado. El baile se había detenido. Trent jugueteaba con su bolígrafo. Dererick se aclaró la garganta, mirando fijamente a la ventana como si las luces de la ciudad pudieran ofrecerle una salida. Pero no había salida. Naomi cerró la carpeta del contrato lentamente, con manos precisas y mirada firme. Y entonces Kimiko habló. Su voz era suave, pero con un nuevo peso. Dio una sola instrucción en japonés a su ayudante, quien asintió sin decir palabra. Del bolsillo interior de su chaqueta, el ayudante sacó un pequeño dispositivo plateado. Era elegante, no más grande que un teléfono. Lo colocó con cuidado sobre la mesa y pulsó el botón de reproducción. Al principio, solo estática. Luego se oyó la voz de Derek, aguda, inconfundible. Vamos a llegar a la oferta final. Eliminemos las cláusulas de incentivos. Absorberemos a sus ejecutivos. Nunca notará la diferencia. La risa de Trent siguió. A carcajadas. Está perdida en su pequeño mundo. Le damos de comer lo que queremos. El traductor hace el trabajo pesado. El audio era claro, incriminatorio, resonando contra la costosa madera y el cristal del comedor privado. Naomi ni se inmutó. Tradujo la esencia de lo que se había dicho. Aunque el significado era dolorosamente obvio, dijo, asumieron que no entendía. Bromearon sobre manipular los términos. Se rieron de silenciar a su equipo. Planificaron desmantelar su legado delante de ella, contando con su silencio. Trent se levantó bruscamente. No se pueden grabar reuniones privadas sin consentimiento. Eso es ilegal. Naomi se volvió hacia él, fría y firme. El fraude también. Derek permaneció sentado, pero palideció. Miró a Kamiko. La miró de verdad por primera vez. No era pequeña. No era silenciosa. Era una fortaleza. Y acababa de abrir fuego. Kamiko no sonrió. No lo necesitaba. La grabación se apagó con un último pitido metálico. El silencio que siguió no fue vacío. Fue un juicio. Un veredicto. Naomi juntó las manos. Su voz era baja pero firme.
No se subestima a una mujer. Se subestima a la mujer equivocada. Y se olvidó de que el silencio no significa rendición. Esto ya no era un negocio normal. Esto era la guerra. Y Kimiko Hayashi acababa de ganar la primera batalla. La puerta se abrió de golpe. Naomi apenas tuvo tiempo de girarse cuando su gerente irrumpió. Su rostro enrojeció de furia. Foster solía ser frío, sereno, el tipo de hombre que hablaba con frases cortas y levantaba las cejas. Pero no esta noche. Esta noche, parecía un hombre a punto de estallar. ¿Qué demonios fue eso? Siseó, pasando junto a los atónitos ejecutivos, ignorando por completo a Kamiko. Su voz era baja pero venenosa. Abandonaste tu puesto. Te metiste en una reunión privada. Hablaste con un invitado. Naomi se quedó quieta. Ella no habló. Ni se inmutó. Estás acabada, espetó. Has terminado aquí, Naomi. No me importa la excusa. Estás despedida. Inmediatamente. Trent se burló en el fondo. Por fin. Algo en este lugar se arregla. Naomi apretó la mandíbula. Mantuvo las manos a los costados. Pero por dentro, le ardía el pecho, no de arrepentimiento, sino de algo más agudo, algo más pesado. Había hecho lo correcto. Lo sabía. Y esta era su recompensa. Recoge tus cosas, espetó Foster. Seguridad te acompañará fuera. Naomi estaba a punto de responder. No estaba segura de qué diría, pero no tuvo la oportunidad. Una voz grave atravesó la habitación. En realidad, ella no se va a ninguna parte. Todos se giraron. Un hombre negro alto, elegantemente vestido, estaba justo al otro lado de la puerta abierta. De unos 40 años, bien afeitado, tranquilo como un cirujano en un quirófano. Llevaba un traje azul marino que no pretendía presumir. No hacía falta. Su presencia lo decía todo. Mai Jones, dijo, dando un paso al frente. Directora ejecutiva de la Alianza de Innovación para Norteamérica y uno de los socios financieros clave para la expansión de Hocico en Estados Unidos. Foster parpadeó como si le hubieran dado una bofetada. El rostro de Dererick. Un año después, historias conmovedoras. Se tornó de un gris más profundo. He estado sentado en el comedor principal durante los últimos 20 minutos. Continuó Mai, observando cómo se desarrollaba esto, escuchando la grabación, observando cómo se comportaba cada uno de ustedes, con la mirada fija en Foster. No van a despedir a Naomi Brooks esta noche. De hecho, debería recibir una disculpa formal. Foster abrió la boca, pero no le salieron las palabras. Mai se giró hacia Naomi, y por primera vez esa noche, se sintió realmente reconocida. No como empleada, ni como parte de su entorno, sino como una persona valiosa. Eras la única en esa sala que entendía lo que significaba la integridad. A Naomi se le hizo un nudo en la garganta y la balanza se inclinó de nuevo, no por rango ni dinero, sino porque una voz tuvo el valor de hablar y otra el poder de asegurarse de ser escuchada. La sala privada estaba en silencio, aún cargada, pero ya no tensa. Foster había retrocedido, con los hombros rígidos por la humillación. Derek y Trent permanecieron sentados en silencio, con el poder agotado, su arrogancia convertida en algo casi lamentable. Y Naomi estaba en medio de todo, con el delantal aún bien atado a la cintura, su postura inalterada, pero todo en ella había cambiado. Ya no era solo una camarera. Era la mujer que había cambiado el curso de un acuerdo multimillonario con su voz y su valentía. Kimiko se giró hacia ella por primera vez en toda la noche, con la expresión suavizada. Habló con suavidad en japonés, con palabras elegantes y mesuradas. Naomi escuchó, con el pecho subiendo y bajando con cada sílaba. Luego se volvió hacia Mai, tradujo suavemente y asintió discretamente. Mai dio un paso al frente. La señorita Hayashi tiene una petición, dijo, dirigiéndose directamente a Naomi. Le gustaría ofrecerle formalmente un puesto en el equipo de estrategia global de Hocico, no solo como enlace cultural,
sino como asistente ejecutiva, alguien que entienda lo no dicho, que escuche entre líneas. Naomi parpadeó. No estaba segura de haberlo oído bien. Estaría en San Francisco, continuó Mai. Ayudaría a liderar nuestra expansión en EU. Asesoraría sobre colaboraciones internacionales y supervisaría futuras iniciativas de diversidad dentro de la empresa. Hizo una pausa, dejando que se asentara. Su matrícula está cubierta. Cualquier programa de posgrado que elija, en cualquier parte del mundo, totalmente financiado. Tendrás alojamiento cerca de nuestras oficinas y un salario inicial que refleja el valor que ya has demostrado. Naomi se quedó sin aliento. El suelo bajo sus pies de repente le pareció extraño, como si perteneciera a otra persona. Esto no podía ser real. Kamiko se puso de pie. Cruzó la habitación lentamente, encontrándose cara a cara con Naomi. No le ofreció un apretón de manos. En cambio, extendió la mano y tomó la de Naomi suavemente entre las suyas. «Me viste», dijo en un inglés suave y con acento cuando nadie más lo hizo. Naomi asintió, con la voz entrecortada. «Sería un honor», susurró finalmente. «De verdad», sonrió Kamiko. «Entonces ven con nosotras. Tenemos trabajo que hacer. Trabajo de verdad». Y así, la puerta que había estado cerrada toda su vida no solo se abrió. Se había desprendido de sus goznes. Un nuevo futuro la esperaba, y Naomi Brooks finalmente lo cruzaba. Las consecuencias fueron rápidas y brutales. En 48 horas, se filtró la noticia del fracaso de la negociación. No de Kamiko ni de Naomi, sino a través de canales secretos del mundo tecnológico que tenían vida propia. La grabación, compartida discretamente con el asesor legal y algunos socios clave, llegó a manos de los comités de supervisión corporativa. La junta directiva de Balancor actuó con rapidez. A Derek Caldwell se le pidió que renunciara voluntariamente en una reunión a puerta cerrada que duró menos de una hora. Su paracaídas dorado quedó hecho trizas. Su nombre fue eliminado del sitio web de la compañía al mediodía. Trent Langley dimitió 2 días después, alegando motivos personales. Pero todos sabían la verdad. Los inversores estaban desconcertados. Los accionistas exigían respuestas. Y la prensa, bueno, la prensa se dio un festín. La historia era simple pero contundente. 2 ejecutivos blancos adinerados fueron grabados intentando manipular y borrar el legado de una fundadora extranjera, derribada por una camarera negra que simplemente dijo la verdad. Los titulares no necesitaron mucha ayuda. Del servidor a reflexiones finales, historias conmovedoras. Salvadora, la mujer que detuvo una usurpación de poder de $800 millones. Internet lo llamó justicia poética. Las secciones de comentarios se llenaron de elogios para Naomi Brooks, para Kamiko Ayase, por el simple pero radical acto de alzar la voz cuando más importaba. En cuanto a Derek y Trent, sus reputaciones quedaron manchadas irreparablemente. Puertas que tenían. Las puertas que se abrían automáticamente para ellos permanecían cerradas. Las invitaciones a conferencias se retiraban silenciosamente. Las futuras colaboraciones se desvanecían como la niebla bajo el sol de la mañana. Habían subestimado el silencio de una mujer y la voz de otra, y al hacerlo, recordaron al mundo una verdad que habían olvidado hacía tiempo. El verdadero poder no siempre lleva traje. A veces lleva delantal. Y a veces las personas que nunca pensaste que importaban son las que lo cambian todo. Esta no era solo una historia sobre una traición corporativa o un giro inesperado en un acuerdo comercial. Era una historia sobre visibilidad, sobre dignidad, sobre lo que sucede cuando el mundo asume que el silencio significa debilidad y cuando descarta a las personas por su apariencia, su origen o el uniforme que visten. Naomi Brooks nunca fue solo una camarera. Era una joven con años de experiencia, un profundo conocimiento de la cultura y una fuerza silenciosa que la mayoría de la gente pasaba por alto. Ella veía lo que otros se negaban a ver. Ella escuchó lo que otros ignoraban. Y cuando llegó el momento,
eligió no la comodidad, sino la valentía. Y Kimiko Hayashi era multimillonaria. Sí, pero esa noche, también era una mujer a la que se hablaba indiscretamente, se la subestimaba y se la reducía a un estereotipo. Su poder no residía en su dinero. Estaba en su serenidad, su disciplina y su decisión de esperar, no al trato adecuado, sino a las personas adecuadas. Ambas mujeres se enfrentaron a una sala que intentaba definirlas por su silencio. Pero al final, redefinieron esa sala. Lo cierto es que la mayoría de la gente no ve lo que tiene delante. Ven un título, un tono de piel, una descripción del puesto. Asumen, categorizan y siguen adelante. Pero el mundo cambia cuando alguien se detiene y escucha de verdad. Así que, aquí está la moraleja. Nunca subestimes a los callados. Nunca ignores a la persona que recoge tu mesa, responde a tu llamada o se sienta en silencio al fondo de una sala de reuniones. No tienes ni idea de lo que saben ni de lo que son capaces. Y si eres de los que guardan silencio, si alguna vez te has sentido invisible, infravalorado, ignorado, debes saber esto. Tu voz importa. Tu presencia importa. Y un día, cuando más cuente, el mundo por fin te escuchará. Esta fue una historia negra, pero también es una historia humana. Si este momento significó algo para ti, si te recordó a alguien a quien has ignorado o a alguien que una vez te defendió, compártelo. Deja que se propague. Deja que alguien más lo escuche. Y si quieres más historias como esta, historias reales que desafían nuestra forma de vernos, suscríbete y activa las notificaciones porque no hemos terminado de contarlas. Ni de cerca.